Salmo capítulo 49. Como lo mencioné, hermanos, vamos a ver todo el capítulo, los 20 versículos. Realmente se escucha como mucho, pero es una sección de los salmos muy fácil de entender. Tiene que ver con poner tu confianza en tu dinero, con poner tu confianza en lo que tú has ganado. ¿Okay? Muchas personas han hecho eso. De hecho, esto es común, lo fue común en el tiempo de David, lo fue el tiempo antes de él, lo sigue siendo hoy. Tantas personas son autosuficientes porque tienen X cantidad de dinero, de ingresos, y ya son autosuficientes y creen que con ese dinero ellos pueden hacer y deshacer. Y realmente este es el punto de vista de un inicuo. Este es el punto de vista de una persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo como número uno en su vida. Este salmo como tal es un salmo sapiensal. Un salmo sapiensal simplemente significa que es un salmo de instrucción como tal. Desde el versículo 1, vamos a leerlo ahorita, desde el versículo 1 observamos que está dirigido a todo el mundo. Veámoslo. Dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Entonces no está dirigido específicamente a Israel. La mayoría de los salmos, como es cierto también de la gran mayoría del Antiguo Testamento, todo está dedicado a lo que viene siendo el pueblo hebreo, el pueblo judío. Pero este no es el caso del Salmo 49. Este salmista dirige este salmo a todo el mundo, a todo el planeta, a los habitantes de todas partes. ¿Okay? Al judío tanto como al gentil. Y la realidad es que aunque este salmo se ha escrito o fue escrito en otra dispensación, la verdad del salmo es indiscutiblemente para todas las edades y trasciende cualquier dispensación, porque es una verdad que es cierto hoy. Entonces no importa en qué dispensación haya caído, no se limita a una dispensación en particular. Este salmo habla en contra de aquellos quienes han creído en riquezas, han sido prósperos en cuanto a la economía y se han hecho soberbios, autosuficientes, como ya lo mencioné, sin necesidad de nada. Esta semana pasada yo estuve estudiando en el instituto con nuestro hermano Víctor Moreno, y precisamente estudiamos acerca de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, donde Dios les dijo a ellos, a la iglesia de la Odisea, que ellos eran ricos y que en su mente ellos no tenían necesidad de nada por cuanto eran ricos. Y por lo tanto Dios vomitaría a la iglesia de la Odisea de su boca. Entonces esa misma idea de Salmos 49 es igual en referencia a la de Apocalipsis. La persona que es autosuficiente, que dice yo soy rico, yo tengo dinero, no tengo necesidad de nada. Aquellos que han depositado su confianza en sus carteras gordas, ignorando la necesidad del Salvador, poniendo sus riquezas por encima de Dios, ellos son inicuos y ellos van a tener su día de destrucción. Ellos tienen una falsa seguridad en el hecho de que ellos son adinerados, pero la realidad es que ellos van a terminar en ruina y destrucción, la cual es absolutamente segura, porque van a haber un juicio después del día de su muerte. Sin embargo, en contraste con este insensato, este necio, inicuo, inconverso, que pone como
algo primario en su vida, el dinero sobre todas las cosas, incluyendo a la persona de Jesucristo, de Dios. Hay un contraste en comparación con él. El contraste es la persona que es recta. El justo es quien confía en el Señor Jesucristo, en aquel que no ha confiado en sus riquezas, sino en Dios. Tiene una esperanza de gloria eterna. Entonces ese es el contraste entre el justo inicuo, autosuficiente, confiado en su dinero, y aquel que confía en el Señor. Él sabe que tiene la garantía de la gloria eterna. Y esto también me hace pensar en otra de las iglesias del Apocalipsis, que es, me parece que es Esmirna, porque ellos eran pobres, pero aún así eran ricos. Es más, vamos a buscarlo. Se me vino a la mente ahorita porque eso es lo que hemos visto con el hermano Víctor en clase. Miren, si nosotros observamos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17, es lo que Dios le dijo a la Odisea. Dice: porque tú dices, es decir, la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice el inicuo, el que ha puesto su confianza en el dinero. Y dice nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Wow. Ellos pensaban que tenían dinero y que su dinero lo era todo y que su confianza estaba ahí. Pero Dios les dijo: en realidad es pobre, no tienes nada. Y si nosotros vemos hacia Esmirna, si nosotros vemos aquí en Apocalipsis 2, a la iglesia de Esmirna le dice completamente lo opuesto. A Esmirna en el versículo 2.8, 2.9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces la iglesia de Esmirna, a diferencia de la iglesia de la Odisea, era sumamente pobre, no tenían nada. Ellos sí no tenían nada, eran esclavos mayormente. Pero Cristo les dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Entonces Dios les dice: tú eres pobre, pero realmente eres sumamente rico. Porque tu confianza no está en tu dinero, sino que tu confianza está en la persona de Cristo Jesús, en aquel quien dio su vida en rescate por ti. Entonces, básicamente, de esto es lo que trata el Salmo 49. Ahora, vamos a hablar del bosquejo del Salmo 49 antes de empezar con una oración. Sé que esta introducción es algo larga, pero tenemos que ver el bosquejo del 49. En el bosquejo del capítulo 49 nosotros podemos ver tres divisiones naturales. La primera división, del versículo 1 al versículo 4, donde el salmista instruye al mundo entero para oír la verdad, que ya hablamos de eso. Todo el mundo, rico y pobre, todo el mundo, escuchen esto, los habitantes de toda la tierra. El segundo punto nosotros lo vemos del versículo 5 al versículo 14, donde observamos que el salmista instruye al mundo acerca de la gloria temporal y la falsa seguridad del rico que ha confiado en sus riquezas por encima de Dios. Esto lo vemos en los versículos 5 al 14. Y la tercera división natural la vemos del versículo 15 al versículo 20, donde observamos que el salmista instruye al mundo en cuanto a la destrucción del rico y hace un contraste con la esperanza y las glorias eternas del justo. Esto lo vemos del versículo 15 al versículo 20. El Salmo 49, nosotros podríamos decir que, en resumen, nos dice que la muerte es para todos. La muerte es universal, tanto para el rico como también para el pobre. La muerte es segura. También es importante notar que al morir no te llevas nada. No te llevas absolutamente nada. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por sus
ricas misericordias sobre nosotros, Señor, que ciertamente no merecemos. Todos nosotros somos pecadores, Señor, nosotros lo sabemos. Simplemente somos salvos por gracia. Gracias, Señor, por habernos redimido, por habernos comprado para no ver su ira en el infierno a causa de su justicia y su santidad. Por lo cual, Señor, gracias por su santidad y por su justicia. Damos gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador y Dios. Muy bien. Versículos 1 y 2. Ya leímos el 1, pero ahí va otra vez. Oíd esto, pueblos todos tienen que oír. Escuchad, habitantes todos del mundo, todos. Gentil, judío, no importa. Dice 2, versículo 2. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Otra vez, este salmo es para todo el mundo, ya que la muerte es un asunto universal. Entonces, la muerte es un asunto totalmente universal. No tiene que ver con que si eres rico o pobre, si eres gentil, si eres judío. Por lo tanto, aplica a todo el mundo en cualquier dispensación, no importa la dispensación en que te encuentres. Otra vez, este salmo no está limitado a una sola dispensación, trasciende cualquier dispensación, porque es un asunto que es real para toda la humanidad hasta el día de hoy. La muerte afecta a todos, tanto al rico como al pobre. Nadie se escapa de la muerte física. Esta realidad es cierta hoy como en tiempos antiguos. Vamos a continuar con los versículos 3 y 4. Creo que los primeros dos versículos son muy fáciles de comprender. Vámonos con el 3 y 4. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. El salmista nos habla desde lo más profundo de su corazón, con sabiduría y el conocimiento e inteligencia que Dios le ha dado acerca de un enigma. Y él habla acerca de este enigma en el versículo 4. ¿Va? Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces, este salmista está diciendo, muy bien, humanos susceptibles a la muerte física, es decir, todos. Escúchenme bien, dice el salmista. Les voy a abrir mi corazón y les voy a hablar con la sabiduría que Dios me ha dado y la inteligencia que Dios me ha dado en referencia a cierto enigma que yo he tenido siempre. Este enigma, el cual él quiere exponer a la humanidad, es un enigma que ha sido contemplado por muchos individuos a lo largo de la Biblia. Este enigma es uno que hemos visto en nuestro estudio de Job los domingos por la mañana. Si ustedes recuerdan, Job tenía una pregunta. La pregunta es, ¿por qué los ricos prosperan y se hacen más ricos cuando hacen la iniquidad delante de Dios? Y Dios los prospera porque ellos no sufren. Vamos a verlo, ya lo hemos leído en el pasado en nuestro estudio de Job, pero vamos a verlo de todos modos. Job capítulo 12 y versículos 4 al 6. En Job 12, 4 al 6 leemos lo siguiente. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto, fíjense, con todo el justo y perfecto es escarnecido. Entonces él está diciendo, el que verdaderamente es perfecto y justo delante de los ojos de Dios, a nosotros nos va mal, somos escarnecidos, nos va de la patada y realmente tengo temor de Dios, ¿por qué me va tan mal? ¿Okay? Y observen la otra parte del enigma. Aquellos cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones. ¿Okay? Entonces el malo, el inicuo, prospera, mientras el recto y el perfecto es escarnecido. Dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros.
en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Entonces está diciendo, pues el que es rico, él sigue prosperando, es un ladrón, odia a Dios, y Dios permite que esto suceda y que él sea bendecido y vive seguro sin ningún problema. ¿Por qué? Ese es el enigma. Y este es el mismo enigma que tiene este salmista. Muy bien, continuamos. Este enigma también se puede observar en pasajes del Nuevo Testamento, como en la historia del rico y Lázaro. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16. No lo vamos a leer porque incluye es todo el capítulo, pero en Lucas 16 nosotros podemos ver el asunto del rico y Lázaro. El rico era soberbio, el rico tenía dinero, el rico dijo yo no necesito de nada y terminó en el infierno. Terminó en el Seol, en el lugar de tormento. Mientras que Lázaro nunca tenía nada, pero al igual como la iglesia de Esmirna, era pobre, pero aún así era rico y terminó en gloria con nuestro Señor en el seno de Abraham y posteriormente con el Señor cuando Él se llevó cautivo a la cautividad. Pero el asunto es de que este tema del rico y el pobre, el rico se va al infierno o al lugar de tormento, pero en esta vida le va de maravilla y el rico, o sea, ese es el enigma y muchos cristianos se han preguntado esto, generación tras generación. Al igual como también lo podemos ver en Lucas 12 con el asunto del joven rico. Entonces, todo esto es un enigma, una pregunta que han tenido los seres humanos desde tiempos de Job y posiblemente mucho más atrás. Sigue hoy. Y hay muchas envidias. Hoy día, para muchos el enigma sigue. Las personas continúan haciéndose las mismas preguntas. La gente se hace las preguntas tales como, ¿cómo es que el malvado se hace más rico y prospera? O otra pregunta, ¿el justo pobre debería tener... ¿por qué es el justo pobre temeroso del abuso del rico? ¿Por qué el pobre se hace menos y siente que el rico abusa de él? ¿O debería el justo envidiar las riquezas del rico e imitarlo? Estas son preguntas que muchas personas tienen, muchos cristianos incluso. En los siguientes versículos, es decir, del versículo 5 al 12, el salmista nos va a hablar acerca de cosas para ayudarnos a mantener una correcta perspectiva de este mundo obsesionado con el dinero y el poder que éste trae consigo. Entonces, el salmista nos va a ayudar aquí con sus palabras, que obviamente son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para tenerlas en este capítulo 49. Que nos ayudan con esa situación. Muy bien, vamos a empezar entonces con el versículo 5. Dice el versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? La pregunta es si el justo debería de temer el abuso del rico. En muchos casos es así. Muchas personas que son pobres, que son creyentes, que son pobres, se inclinan ante y le tienen miedo a una persona con dinero. Le tienen temor. Esto es muy común, muy normal. Son intimidados posiblemente por el poder del rico. Pero antes de continuar, tenemos que hacer un hincapié en algo. No estoy diciendo que ser rico es un pecado. ¿Okay? El tener dinero no es un pecado. Recuerden que el pecado es el amor al dinero y poner al dinero como primario sobre todas las cosas, inclusive Dios. El dinero no es el pecado.
El amor al dinero es el pecado. Y ciertamente el ser adinerado no es un pecado si reconocemos quién fue quien nos dio esa riqueza. Amén. Y también debemos de, si tenemos dinero, debemos de saber cómo gastar ese dinero. Y debería de ser todo para glorificar el nombre de nuestro Señor Dios. Vamos a ver unos versículos. 1 Timoteo capítulo 6. Bueno, no lo vamos a leer todo, pero 1 Timoteo capítulo 6, empezando del versículo 7 hasta el 19, dice la palabra: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. En otras palabras, está hablando de tu dinero. Vas a morir y tu dinero no importa, entonces úsalo para la honra y gloria de Dios. No lo andes tratando de ahorrar y guardar para... No, eso no, alguien más se lo va a llevar. Tú te vas a morir y alguien más lo va a disfrutar. Usa el dinero que Dios te ha dado para su honra y su gloria. Okay. Dice el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, tienes tus necesidades cubiertas, eso debería ser lo suficiente. Y si tienes adicional, úsalo para el Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces todo eso está hablando del dinero. Vamos a ver otro, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y el versículo 33. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Es decir, todas tus necesidades serán cubiertas. Dios te prometió que como hijo suyo, que tus necesidades serían cubiertas. Ya hemos hablado mucho del tema. Esto no significa que Dios te va a dar todo lo que quieres o que le pidas, pero sí ciertamente lo que necesitas, eso te lo ha prometido y Él lo ha cumplido hasta ahorita y lo cumplirá. Lamentablemente, en cuestión al dinero, como lo acabamos de leer en 1 Timoteo, en muchas ocasiones con el aumento de riqueza, a menudo aumenta también la maldad en el corazón de las personas. Mejor estar contento con lo que Dios te ha dado. Dale gracias porque suple tus necesidades. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar. Pero es peor, es una cosa horrible perder las cosas que el dinero no puede comprar. El salmista tenía miedo de que los ricos oprimirían al pobre. Y se puede. ¿Por qué? Pues porque el rico podía con su dinero sobornar a las autoridades y meter en la cárcel al pobre y hacer lo que él quisiera con su dinero, oprimiendo a la persona y abusando de la persona, robando a la persona pobre de sus derechos. Claro,
Si tú con tu poder y tu dinero que te da poder, tú puedes sobornar a una autoridad o a alguien para que se lleve a alguien más, entonces estás robándole los derechos al pobre. Y este es lo que el salmista tenía temor. Vamos a ver algunos versículos. Santiago capítulo 2. Y vamos a leer aquí, de aquí vamos a leer varios versículos. Santiago capítulo 2, del 1 al 9 primero. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ahí está el pobre y el rico. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser juez con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, como la iglesia de Esmirna? Él escogió a los pobres para que fueran ricos en la fe y herederos del reino, como ciertamente la iglesia de Esmirna lo tiene, que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Ese es el versículo del cual está hablando aquí el salmista, en el capítulo 49. La opresión del pobre a manos del rico, porque éste puede sobornar los jueces y los tribunales y con su dinero hacer lo que él quiera, quitarle el derecho al pobre. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Fíjense, ese es el asunto. Muchas personas le quieren hacer, como decimos popularmente, le quieren hacer la barba a la persona rica, y en las iglesias, como aquí lo menciona en Santiago, que se desprecia al pobre, pero el que tiene dinero, sí, tú ven y siéntate aquí, ten el mejor lugar de honor, y haciéndole la barba al rico. Y luego dice aquí en la Biblia, pues ¿qué no son ellos los que te llevan a los tribunales? ¿Por qué le estás haciendo la barba a aquellos que oprimen al pobre? La realidad es que como cristianos, como menciona aquí el versículo que leímos, en el versículo 1, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, no debería importar si son ricos, si son pobres, si son hermanos en Jesucristo, gloria a Dios por ellos. No le voy a dar prioridad a uno sobre el otro. Pero ese es en el caso de la iglesia, con gente de la iglesia. Por eso Santiago. Ok, otro que podemos ver ahí en Santiago, también es Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. ¿Por qué? Porque el rico posiblemente sí pueda en este mundo tener prosperidad y grandeza, pero en el futuro habrá un juicio. Dice el versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. O sea que no importan sus riquezas ni qué tan bonito se vista o se peine. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le... Bueno, continuamos. Salmo capítulo 49, versículo 6. Ahí estamos. Los que confían en sus bienes, es decir, los ricos que tienen su autosuficiencia en su dinero, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Fíjense, esto es importante. 7 y 8, versículos 7 y 8 de nuestra lectura son muy interesantes, porque son cuestiones culturales hebraicas, y ahorita vamos a hablar. Volvemos a leer 7 y 8.
Ninguno de ellos podrá de ninguna manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ok. Para explicarles el versículo 7 y los versículos 7 y 8 les recuerdo, lo acabo de decir, es una cuestión cultural. En Israel, entre los hebreos en aquellos años, cuando tú eras judío y te habías endeudado y no podías pagar dicha deuda, no tenías otra opción más que ser esclavo de aquel al que le debías. Y tenías que pagar esa deuda los años que te fueran dados. Bueno, aunque entre judío y judío no podían esclavizarse por más de 7 años. Eso era ley. Entonces eso es bien chistoso, ¿no? Era la ley de los judíos. Podían tener esclavos, pero no, entre judíos no más de 7 años. Pero bueno, el asunto es de que si tú tenías una deuda, vamos a suponer que yo tenía una deuda tan fuerte que era incapaz que yo lo pudiera pagar y yo me tengo que esclavizar. Y yo tengo a un hermano de mucho dinero, rico, al hermano Josafat, lleno de billetes. ¿Sí? Entonces, mi hermano Josafat, quien es rico y lleno de billetes, él podría ir con mi dueño y decirle a mi dueño: mira, quiero redimir a mi hermano Jerry. Yo lo quiero redimir. Quiero pagar su deuda y sacarlo de la esclavitud de esa deuda. ¿Okay? Pero aquí lo que está diciendo es que en cuestión a la muerte, no puedes redimir al hermano. La muerte es segura para todos. No importa cuánto dinero tengas tú, no puedes sacar de la deuda del pecado a nadie. Nada más una sola persona en este universo puede redimir a una persona pagando su deuda de su esclavitud a causa del pecado, y ese es Cristo Jesús. Nadie más puede pagar esa deuda. Ni el Papa. No, ni el Papa. Muy bien, vamos a leer este asunto de la redención del hermano esclavizado. Esto también viene en la Biblia, vamos a verlo. Levítico capítulo 25 y versículo 23. 25-23 dice lo siguiente: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ese no es el versículo que estaba buscando. Bueno, por ahí viene, he hecho algo y puse el versículo equivocado. Bueno, pero viene en Levítico el asunto de la esclavitud o la redención del esclavo por deuda. Esta situación cultural del esclavo, como ya lo mencioné en cierta forma, es un retrato de Jesucristo, quien con sus riquezas, es decir, su gracia, al precio de su sangre, nos ha redimido, pagando la deuda de nuestro pecado, librándonos de la muerte y deuda. Solo Cristo puede pagar, no hay monto que pueda pagar esa deuda fuera de la sangre de Jesucristo. Y eso obviamente viene claramente escrito en el capítulo 3 del libro de Romanos. Todo Romanos 3 habla del tema. Muy bien, vamos a regresar entonces a nuestra lectura y vamos a ver versículo 10. 49:10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Todos por igual mueren, ya lo hemos mencionado mucho, y no pueden llevarse nada. Veamos el versículo
12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Y el versículo 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. No hay nada. Vas a morir, el rico va a morir, el pobre va a morir, todos van a morir. No te vas a llevar absolutamente nada de lo que has adquirido en esta vida. La muerte es inevitable. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer, hermanos, el versículo 27. Esa es la palabra de nuestro Señor Dios aquí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos van a morir y tras la muerte viene el juicio. La diferencia es qué tipo de juicio vas a tener. ¿Tu juicio va a ser en el gran trono blanco? ¿O tu juicio va a ser dentro del tribunal de Cristo, que es para la iglesia, para los llamados, para los escogidos? ¿En cuál juicio te vas a encontrar tú? Solo aquellos quienes por medio de la fe se han arrepentido de sus pecados y han recibido el rescate por Cristo Jesús, tendrán vida eterna y no experimentarán esa muerte segunda. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados o comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, el rico y su oro y su plata no pueden comprar su rescate. Únicamente la sangre del cordero es quien puede redimirte, comprarte, pagar la deuda de tu esclavitud. Continuamos. Versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Esto es común con los ricos, ¿eh? Esto es muy común con los ricos. Por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero, pues nombran sus casas, sus ranchos, sus edificios. Yo creo que todos conocen a Trump, a Donald Trump. Pues en Nueva York, Donald Trump tiene unos edificios que se llaman las Torres Trump. Y muchos de los ricos hacen eso, tienen su nombre y tienen ranchos y parcelas y tierras y le ponen como el rancho Los Ávila, ¿sí? Bueno, sabemos que Vicente Fernández lo llamó Tres Potrillos, pero en honor a sus 3 hijos, lleva su nombre. Entonces los ricos piensan que eso les va a dar una perpetuidad al apellido, pero la realidad es que no es perpetuo. No es perpetuo. Lo van a perder. Su nombre no es para siempre. Una de las cosas que nosotros vemos en el versículo 12 también, versículo 12, vamos con el versículo 12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es decir, no importa que le pongan nombres a los edificios y a los parques y que lleven su apellido, eso no importa, ¿no? Su nombre no será llevado en honra. Dice, es semejante a las bestias que perecen. Esta misma frase, que es semejante a las bestias que perecen, esta frase la vemos en el versículo 20 también.
Al final, el versículo 20, nosotros volvemos a ver la misma frase. Semejante es a las bestias que perecen. Este refrán o esta frase es el punto principal de todo el Salmo realmente. Es decir, que aunque la bestia y el humano igualmente mueren, el espíritu del hombre vive eternamente. Mientras que para las bestias no hay vida después de la muerte. Y la situación es, sí, en efecto vas a morir. La pregunta es, ¿qué tipo de juicio tendrás? Vas a morir una vez, porque está apuntado para el hombre morir una vez. Y después el juicio. Pero ¿qué tipo de juicio tendrás? Ya lo mencioné. ¿O será tu juicio en el tribunal de Cristo porque tú eres uno de sus elegidos? Y Dios o te dará recompensas o las perderás. Pero no es para la salvación, porque esa garantía ya la tienes. ¿O será tu juicio en el juicio del gran trono blanco, donde será perpetua tu tortura en el lago de fuego por toda la eternidad? Todos van a morir. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu juicio? La bestia muere y se acaba ahí. El humano muere y luego viene el juicio. Versículo 13. Dice, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah, o mediten en eso. El versículo 13 también es muy fácil de comprender. Significa que los pasos del rico son locura y sus descendientes van por el mismo camino. Así como lo fue el padre, así también lo es el hijo. Dice el versículo 11 que ellos hacen sus habitaciones para hacer de generación en generación, ¿verdad?, la riqueza y seguirlo. Pero la única riqueza que ellos les van a dar realmente a sus hijos es ese mismo ejemplo de insensatez, necio, sin Cristo, inicuo. Y sus descendientes van a seguir en el mismo camino, a menos de que nuestro Señor Dios los rescate de ahí. Pero por lo general, el hijo del rico inicuo también llega a ser otro pobre rico inicuo. Y hoy día yo creo que eso es, bueno, siempre lo hemos sabido, pero con las redes sociales creo que eso es más usual, porque podemos ver a los famosísimos juniors, ¿no?, cómo gastan el dinero de papi, pero se están gastando el dinero de papi de la misma forma en que papi se lo gastaba. En borracheras, con prostitutas, en orgías, en fiestas, y nada que honre a Dios, porque han decidido tomar el mismo camino que sus padres. Lo promueven en las redes sociales y ahora ya se puede ver en público todo el degenere que ellos hacen. Ok. Continuamos. Versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol. En otras palabras, está diciendo que los juniors son unos borregos. ¿Sí? Siguen los pasos de sus padres, son unos borregos. Así como eran inicuos sus padres, ellos también ahí van, con un rebaño de ovejas tontas. Dice que su pastor es la muerte. Dice, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Amén. Fíjense lo que dice, los rectos se enseñorearán de ellos. Eso tiene que ver con el día del juicio venidero. Recuerden que nosotros también seremos jueces y juzgaremos incluso hasta a los ángeles, dice la Biblia. Nosotros tendremos señorío sobre su juicio de estos inicuos ovejas, quienes piensan, sí, los que tienen dinero, claro, dice, ¿cómo dice? Dice, se consumirá su buen parecer.
Los ricos, ¿cómo se preocupan por su buen parecer, no? Que estén bien guapos, que estén bien limpios, que me voy a hacer el facial, que el corte de pelo y que la moda y que esto y que hasta me preocupo por los pelos de mi nariz y todo este tipo de cosas para embellecerme. Y los ricos lo hacen y gastan mucho dinero en cuestiones de belleza. Y dice, mira, su rostro, su belleza se consumirá. Pues no importa lo que ellos son, se gastan su dinero en cosas vanas. Y de todos modos nosotros los pobres, económicamente pero ricos espiritualmente, tendremos un juicio, nos enseñorearemos de ellos en un tiempo futuro. Por el momento ellos desprecian al pobre, pero un día... Muy bien, versículo, ¿dónde nos quedamos? 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¡Ah, qué esperanza tan hermosa para el justo! Esa es una esperanza para el justo. Dios me va a redimir del poder del Seol. En otras palabras, Dios me va a resucitar un día. Y Él me va a resucitar con un propósito. Porque Él me tomará consigo. Porque yo soy su hijo. Yo soy su elegido. Y me resucitará con el propósito de amarme por toda la eternidad. Y que yo le ame a Él por toda la eternidad y que le alabe a Él por toda la eternidad. Entonces, ciertamente para aquel que no tiene su confianza en su dinero, sino su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, hay resurrección de vida. Y ciertamente para con la iglesia lo podemos ver desde este punto de vista. Para la iglesia, dice ahí el versículo, porque Él me tomará consigo. En cuestión a la iglesia, en esta dispensación, podemos aplicar también el versículo los versículos de 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo, que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ciertamente Él nos tomará y nos llevará consigo, pero hay resurrección para aquellos creyentes que murieron antes, serán resucitados primeramente y serán tomados con Él. Versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, esto ya lo hemos hablado, ni descenderá tras él su gloria. 18. 17. No, ya lo leí el 17. Porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. 18. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Él entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. ¿Por qué? Porque siguió el camino de sus padres, y así es como sus padres tienen muerte eterna, muerte física y muerte segunda, así también ellos. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Se refiere a honra económica, es decir, que son honrados por sus riquezas, pero sus riquezas lo tienen esclavizado y depende de ellas, se va a perecer, al igual que esa bestia. La conclusión es la siguiente: debemos comprender que las riquezas económicas y el poder que las riquezas económicas conllevan, no puede prevenir la muerte ni nuestro destino, que no debemos envidiar las riquezas de esta vida. El dinero no es un pecado, como ya lo mencioné, siempre y cuando lo hayamos adquirido honestamente, que lo gastemos sabiamente y que lo invirtamos con fe en aquellas cosas que honran y agradan a Dios, dependiendo únicamente de Él, de forma exclusiva, y no de nuestras cuestiones materiales. La muerte segura es para todos. La cosa es
Y la resurrección es segura para todos. La cuestión es, después de tu resurrección, ¿a cuál juicio vas a ir? ¿Has dependido de aquel único que te puede redimir y sacar y comprar de tu deuda de esclavitud? ¿O has sido como la iglesia de la Odisea que ha dicho, soy rico y de nada tengo necesidad? ¿Dónde vas a estar tú en el día del juicio? Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por sus misericordias tan preciosas, Señor, que usted ha derramado sobre aquellos sus elegidos, sobre a los que usted ha llamado a ser santos. Y gracias, Señor, le damos por aquellos creyentes con dinero, que son ricos. Gracias, Señor, porque tú les has dado eso, para que ellos lo usen para tu honra y tu gloria, Señor, y que eleven tu nombre sobre el nombre de cualquier otro y que confían únicamente en ti. Gracias por esos creyentes adinerados, Señor, que tú has escogido. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros comprender nuestra posición delante de usted tras nuestra muerte. ¿Qué juicio vamos a tener y qué posición tengo? ¿Tengo la posición como hijo? ¿O tengo la posición aún de un esclavo que debe de pagar por su pecado cometido? Gracias, Señor, le damos por esta realidad. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo haya tocado corazones en esta tarde y que realmente puedan confiar en la obra redentora que usted ha hecho en la cruz del Calvario. Y esa confianza sabemos que es traída, y ese entendimiento y esa salvación es traída exclusivamente por medio de su Espíritu Santo. Por lo cual también te agradecemos, Señor, por ese otro Consolador que nos has enviado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo agradecemos, Señor Padre. Amén.